Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es viernes 9 de diciembre de 2022. Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana. Continuar con la programación nuestra es para nosotros de mucha satisfacción. Así es que bienvenidos a esta edición especial del día viernes. Un programa que rebasa la expectativa, desde luego, de audiencia. Gracias a cada uno de ustedes que están muy pendientes de poder estar atentos a la discusión de los diferentes puntos de vista que expresan nuestros invitados. Saludos muy cordiales a Walter Raudales, escritor y periodista. Bienvenido. Gracias, buenos días, Ernesto. Qué gusto saludarte, estar aquí contigo. Gracias también a ti, Marvin. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia y a los contertulios aquí en el panel. Tania Pastor también, bienvenida. Tania. Gracias, Ernesto, y quiero aprovechar, aparte de saludar aquí a Walter y a Marvin y por supuesto a toda la audiencia de este programa, saludar a toda mi familia y mi más sentido pésame porque mi abuelita, que es la última abuelita, mi tía abuela falleció, Vilma Lagos, y estamos, pues ahora la vamos a enterrar, entonces estamos de luto por ella. Bueno, quería sumarme también a expresarte esa solidaridad en este momento bastante, lleno de sentimientos para tu familia, así es que vaya nuestra solidaridad y también nuestro acompañamiento en este momento. Quiero también agradecerle al cardenal Gregorio Rosa Chávez. Me hizo llegar uno de los libros escrito precisamente por Ariel Beramendi, que es un sacerdote y escritor boliviano, ¿verdad? Que le hizo a él una entrevista y un repaso sobre su historia, su vida, ¿verdad? El cardenal Gregorio Rosa Chávez, él es candidato al Premio Nobel de Fidelidad. Esto es un reconocimiento, un premio que se da en el Vaticano. Así es que muchísimas gracias, cardenal. Siempre mi estima, mi cariño, mi aprecio, ¿verdad? Y le agradezco mucho sus palabras. Querido Ernesto, saludos con cariño y respeto al luchador de 1000 batallas desde la trinchera de la comunicación. Espero que este libro pueda servirte en tu importante servicio a la comunidad. Así es que un abrazo fraterno. Muchísimas gracias, lo agradezco y entra a formar parte precisamente de ese buen espacio que tienen libros como estos y otros que me hacen llegar de manera muy personalizados para mi biblioteca. Así es que desde ya bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Vamos a este día, tenemos tantos temas que abordar, ¿verdad? Uno de ellos hablando de... Ya vamos a hablar, tú me decías que viéramos el tema del Perú. Sí, hay que explicar lo que está pasando en Perú. Expresidentes condenados, expresidentes derrocados. Sí. La verdad que es una situación, Marvin, que estuvimos abordando, por cierto, el día miércoles, pero a mí no me deja muy en claro quién es quién ahí, porque hasta cierto punto existe dentro de la Constitución de este país una figura que le permita vacante, creo que se llama, si no me equivoco. La vacancia o vacante. Destituirlo. Exactamente. Entonces, al Parlamento, que es una opción que puede tener el presidente. Y al presidente le da también la facultad de disolver el Parlamento, pero sí existe la condición de que en 2 oportunidades le haya rechazado ratificar el gabinete, ¿verdad?, al presidente. Entonces él puede y que además disolverlo. no te encontres en el último año de mandato. Claro, en el último año de mandato. Y el otro elemento es que él, en esa cadena, en esa intervención, habla de la disolución del Congreso, habla del estado de sitio, pero con la misma le renuncian los ministros, el de Economía, el de Cancillería, ¿no? Sí, lo que pasa en Perú, Ernesto, es que es una especie de laboratorio, pero sobre todo un aleccionador para la izquierda en América Latina, ¿sí? desde siempre. Perú ha sido, el presidente de Perú es de izquierda, para dejarlo bien en claro, ¿no? Sí, pues, un poquito porque no puedes entender lo de Perú sin entender lo que está pasando. Es decir, yo quiero explicar, miren, es que lo que pasa, lo que quiero explicar es que es un fenómeno interesantísimo porque en Perú surgió uno de los pensadores marxistas más importantes
importantes que marcó todo el siglo XX, desde 1928, Juan Carlos Mariátegui escribió, digamos, la actualización del marxismo hacia América Latina. Es decir, lo tropicalizó, es decir, el marxismo-leninismo fue tropicalizado por Juan Carlos Mariátegui en Perú y marcó a todas las guerrillas, a todos los movimientos de izquierda del continente, incluso a Fidel. Pero ¿qué es lo que pasa con Perú? Perú lleva un proceso de lucha de izquierda y se radicaliza y surgen dos movimientos de izquierda, el Sendero Luminoso y también... M19. No, ese es en Colombia. En Colombia. El MRT, que son los que se toman la embajada de Japón. Sí, el Marta. Entonces, estos dos grupos son... es todo un proceso de izquierda. Estos dos grupos son, digamos, derrotados, aniquilados con la captura de Abimael Guzmán. Y a partir de ahí surge, por supuesto, represión, tortura, exilio contra la izquierda, pero hay un proceso interesante. En Perú se empiezan a reorganizar los movimientos de izquierda después de Fujimori, ¿verdad? Y todos estos años, ¿verdad? Más de 25 años, y triunfan llegando al poder. Pero ¿qué es lo que pasó ahorita con el profesor? A ver, ¿y cómo podemos tropicalizarlo acá? El profesor, claro, el profesor Castillo es un profesor rural, ¿verdad? Que lidera un movimiento, un partido político popular magisterial. Y hay una gran unidad de izquierda en Perú. En Perú el Partido Comunista se divide en dos, ¿verdad? El Partido Comunista Peruano y el Partido Comunista del Perú. El Partido Comunista Peruano forma un partido político que se llama Perú Libre. Y ese Perú Libre le da la cama con la que llega. Perú Libre Perú Libre tiene un líder interesante que se llama Vladimir Cerrón, que hay que ponerle atención a Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón se quita y le da paso al profesor Castillo, pero el que genera toda la unidad de los partidos de izquierda en Perú, que están Partido Comunista Peruano con Perú Libre, Partido Comunista del Perú con Patria Roja, Partido Pueblo Unido del Perú, Movimiento Perú para Todos, el Partido Socialista, el Partido de los Magisterial. Imagínate la cantidad de partidos de izquierda. Se unen y llevan al profesor. ¿Qué pasa? El profesor gana. Y eso es una cosa que es un proceso como la izquierda ganó, pero ganó no de cualquier manera. Ganó con una propuesta electoral comunista y marxista. Y le dijo a los peruanos, nuestro proyecto es comunista y vamos a hacer esto, o sea, toda la aplicación. Hay que hacer un paréntesis en lo que tú estás diciendo, que es importante. Tu exposición es que gana en segunda ronda con 45,000 votos de diferencia. Sí. Fue bien contra Fujimori, contra Keiko Fujimori. Correcto. Es bien ajustada esa, digamos, esa victoria, lo cual en política te tiene que hacer replantear la propuesta comunista. Sí, no, pero lo importantísimo es que dice, vamos a recuperar las tierras, le vamos a dar a los indígenas esto, a los campesinos. O sea, la propuesta fue textualmente comunista, que decir, a estas alturas. Y bueno, interesante, cuando él llega, coloca a todos sus ministros de estos partidos de izquierda. Y había un ministro de izquierda histórico muy reconocido, ¿verdad?, que le encontraron, ¿verdad?, en esta gran guerra comunicacional, le encuentran una frase de hace 40 años, cuando él era pues un muchacho joven, guerrillero, y en donde él dice, ¿verdad?, que todo contra el imperio. Se la sacan, le hacen una gran campaña y Castillo cede y destituye a este ministro. Y entonces empieza el rompimiento de esa gran alianza. Pero hay una... de hecho, la presidenta ahora, que fue la vicepresidenta, ha dicho de que va a convocar porque no sabe si le va a resultar la alianza de apoyo a su gobierno. Va a convocar a la derecha. Pero el rompimiento viene cuando destituye a Mirta Vázquez. Mirta Vázquez era la jefa de gabinete, la ministra de la presidencia. La segunda. Jefa de gabinete, que era de otro de los partidos de izquierda. La destituye por presión de la derecha pues mediática y la derecha empresarial. Fíjate que en Perú hay un actor importante, no es tanto la Fuerza Armada ni la policía como acá, digamos, sino que es la empresa privada y las empresas mediáticas. Tienen un poder exagerado y fueron doblando a Castillo. Y entonces Castillo deja la izquierda y se pasa a la centro derecha. Entonces, en el Parlamento, todos los diputados de Perú Libre dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Al final lo dejan solo, él se equivoca,
hace este intento de Salto al suspender, vacío. hace un salto al vacío, él mismo lo acepta. Se equivoca, pero bueno, le aplican la vacancia acá y lo destituyen. Y los partidos de izquierda, digamos, al final Se sumaron. porque ya él estaba con la derecha y quien sube, o sea, Dina Boluarte, es del Partido Comunista. La actual presidenta de Perú es del Partido Comunista y bueno, estamos a la expectativa de ver qué rumbo va a tomar. Bueno. No, si no hace falta porque ella es se Un alineó poquito con tropicalizando la cosa, claro. moraleja. Sí. ya se Ok, alineó- veámonos a la moraleja porque quiero tocar ya temas se- de acá. Ya se alineó con el foro de Davos, te informo. Sí, O claro. sea, ella Bueno. ha planteado que va a hacer una alianza con la derecha. Pero hay que esperar, Ok. todavía no Moraleja. está seguro. Todavía no está seguro. el expresidente Castillo fue ingenuo. Ingenuo Bueno, por no, decirle poco, fue realmente. traidor de sus Sí, principios exacto. revolucionarios, fue traidor de sus principios revolucionarios. Y por eso lo Deja traicionaron a él quiero- también. quiero Se dejó ser- doblegar. ¿Cuántos presidentes ha tenido Perú? Unos Quiero- 5 o 6 años. Como siete. uno Como cuatro. La crisis, 6. Seis. Uno por año. Uno por año, Uno por año, en los últimos prácticamente, 6 años. Una lección para No, la yo izquierda. Yo dije ingenuo porque vea, hay que ser amable, pues. Vea, No, en y lo Usted que- usted, decir ¿no? que es una lección para la izquierda acá. Para Es una lección para la izquierda en América Latina, de no que abandonar sus ideales. sus ideales y que en esas políticas de alianzas O es de donde se modernizar equivocan. quizás los ideales. O de necesidad pasar a lo también. progresista. Sí, No, porque es que quizás hay una- ser es un que hay poco una- más progresista, es que hay porque una- ser es que hay una ortodoxo cuestión, no- es que la gente- no la funciona gente porque ya. la gente le apoyó, La pues, gente José, votó, sí, le apoyó. votó sabiendo quién era él y el partido que era Perú Libre, por ejemplo. Sí. Sabían Sí. que estaba vinculado con el comunismo. Va, el punto es que él, ya una vez en el gobierno, se vio timorato, se vio indeciso, parece ser, le quedó grande la camisa, No. renuncia a la izquierda que lo había llevado, coquetea con la derecha lo traiciona, lo traiciona a todo el mundo, que es evidente cuando te entras en los detalles de lo que ha pasado. Él termina preso. ¿Verdad? Entonces, por actos de corrupción. Si que no él logra dice, llegar a la Embajada de México. porque la gente bloquea, fíjate, la gente Exacto, empieza a bloquearle No, pero que no puede- llegó. No, lo capturaron antes y además ya le habían bloqueado el acceso. No, mira, a la embajada. la gran lección aquí es que la derecha internacional no le dejó ni un segundo. Desde que llegó lo empezó a atacar, tuvo como 10 demandas de corrupción, como 3 intentos en la asamblea Pero de todas son destituirlo. falsas, porque sí se ha hablado bastante no, de falsas. corrupción. Por supuesto, pero ni había llegado a los 15 días, ya tenía Ya, actos de demandas. corrupción. Pero lo que quiero decir es que la derecha conformada en esos grandes bloques hegemónicos de mediáticos, porque en la dimensión del poder de los medios de comunicación en Perú, quizás no la gente- podemos ver aquí. La derecha en Perú es fuerte. Es fuerte. Y luego Son está conservadores. Conservadores. la empresa privada. Entonces, esos dos bloques. Es que hay un elemento Sí, en lo que esos Walter dos bloques. no lo ha mencionado, Sí. pero que hay que dejarlo bien claro. Esa derecha en Perú es altamente racista. Para Se empezar. cree, o sea, es Y el presidente un indígena. exacto. Hay una supremacía ahí. Hay una, es más, Había una dosis también hay de de racismo discriminación, sí, claro. tremendo ahí en Perú, donde hay grupos élites Que empresariales discriminan mucho a que los se creen a los pero es que acuérdate indígenas. que Perú fue un virreinato, entonces hay gente que se considera descendiente de esos virreinatos, ¿verdad? Entonces es así hasta esa forma de... No, y también de hay un gran desprestigiar. porcentaje indígena, ¿verdad? Un Sí, gran porcentaje claro. campesino Hay algo- también en no, la sí, la sierra. mayoría. La La mayoría de peruanos son incas, pues, o sea, eso es- y también Y campesinos. llevan el ADN inca bastante. Pero hay un Y punto no solo importante. fisiológicamente Mira, parecidos. y hay un punto importante. Su lengua todavía la Sí, mantiene. Si la, Su filosofía la de no, la izquierda, naturaleza, lo si que la, necesito para la vivir. izquierda en Perú gana con un proyecto socialista, izquierda? comunista, de izquierda, cuando llega al poder no lo ejecuta. Sí. O sea, es lo que pasó también. Vos te dices, lo tropicalicemos, lo comparemos. Lo mismo Sí. pasó acá. Exacto. O sea, el FMLN trae un proyecto revolucionario. Cuando llega se encuentra que hay que administrar un sistema y al administrarlo no se pudieron ejecutar, pues La lección es, las fíjate, transformaciones. ¿Cuál es Le el punto? gustó el- Entonces, no podés transformar un país si no tocas el sistema económico que hay. Correcto, Y el gran exactamente. error de Pedro Castillo fue que no se atrevió a tocarlo o porque no pudo tocarlo.
la tuvo gente valor de respetar sus ideales. La gran Igual que lo que pasó esperanza, aquí en El Salvador. la gran esperanza política que tenían los peruanos era que se cambie la constitución fujimorista, porque esa constitución la dejó Fujimori, un tipo que está preso, un dictador. ¿Verdad? Es decir, y ni siquiera eso pudo intentar. Bueno, el Congreso en Perú. Y cuando lo vino a hacer, lo hizo muy mal. Y cuando lo vino a hacer, ¿verdad? Fue en ese salto al vacío. El Congreso en Perú tiene 130 diputados, es unicameral como el de acá, y se necesitan casi 87 para ganar. Y entonces destituir al presidente. Hay algo importante. Se tiene que hacer un reacomodo y una recomposición entre todas las fuerzas. Es importante el camino que va a tomar la vicepresidenta, ¿verdad? Ojalá sepa, ella es del Partido Comunista, la vicepresidenta. Ella es traidora, te informo. No, ella es traidora. Hay que esperar, todavía yo creo que no hay que esperar. Pues no esperes. Entonces, fíjate bien. Podría ser jugada de Vladimir porque sea de izquierda, quitarles esa aura. No. Hay un montón de izquierdas de caviar. Ella es izquierda de caviar. Bueno, hay en lo que se convirtió el partido político de los millennials acá. Al gabinete de Castillo. Le gustaron las mieles del poder. Es que hay una cuestión, mira, a ella la iban a destituir hace 3 semanas y ella ahí de repente ya no la destituyen. ¿Por qué? Porque el golpe ya estaba en camino. Entonces, fíjate bien, Castillo tiene un 30% de aprobación y el Congreso 7%. Entonces ellos sabían que si quitaban en aquel momento, o sea, analicemos, Walter, a la vicepresidenta, y venía el golpe contra Pedro Castillo, el sustituto tenía que salir del Parlamento altamente desprestigiado. Y eso iba a implicar exactamente. Ahora, ella con lo que está haciendo, porque ya viste ella va a ser una especie de, a propósito del Mundial, una pelota de fútbol ahí. Porque está llamando a la derecha, para acá, para allá, para acá, para allá. Hay un... O sea, hay un tema importante. Me queda suficientemente tropicalizada la situación de Perú. Pero era importante, era importante hacer el panorama. Tú dijiste y lo resumiste o concluiste, este es un mensaje claro para las izquierdas de América Latina. Está bien claro el mensaje y yo creo que hay que hacer un paneo para todo lo que está pasando en América Latina. Es decir, no se puede, en el caso de Perú, no puede gobernar la derecha sin la izquierda y la izquierda no puede gobernar sin la derecha. Es decir, elementos importantes que hay que destacar. En Perú, ¿verdad? En Perú es el segundo país después de Colombia productor de cocaína y ahí los cárteles están bien metidos. Lo otro, tierras raras y litio, además de la exportación de las minas, ¿verdad? Perú es el principal exportador de eso. O sea, a pesar de toda esa agitación política, Perú económicamente está estable. Señores, cerco militar en Soyapango ya deja 275 supuestos pandilleros capturados. Bastante. Una silla que trajeron de Guatemala. El de Guatemala, sí, ¿verdad? 10ª silla de la MS3. La 10ª silla, sí, ¿verdad? correcto. Yo creo que es importante la colaboración, o porque ya lo decíamos, o por lo menos yo lo decía el fin de semana pasado, que ideal hubiera sido el cerco de todo el país hacia adentro para acorralarlos. Así como se sienten acorralados en Soyapango, hubiese sido genial en todo el país, sin embargo, pues no existen los recursos. Y ahí es donde se vuelve importante la coordinación y la comunicación que se tiene de este gobierno con los gobiernos de Honduras específicamente y también Guatemala, que es hacia donde sabemos que migran estos terroristas y que además, bueno, antes de llegar a México algunos, pero muchos están quedándose, según la información que ha aparecido en medios, en Guatemala. Y no es el primero, esta 10ª silla no es el primero, y lo que significa al final del día es la efectividad que se cuestionaba bastante. Al parecer sí es eficiente, sí es en términos de recursos y efectivo, en términos de resultados, cuando nosotros nos damos cuenta de la cantidad de pandilleros que todavía están siendo extraídos, que se encontraban ocultos y que todavía estaban extorsionando, y todavía faltan muchos más. Lo que sucede es que estos pandilleros, la gente debe llegarle el mensaje que es el momento de empoderarse y de denunciar en el 132 cuando todavía tengan información o cuando tengan conocimiento que todavía quedan pandilleros que estén ocultos, que sepan dónde están ubicados y que los reporten, que ya pierdan ese miedo, porque ya tenemos los primeros condenados del régimen o detenidos en el marco del régimen,
y que han sido condenados a más de 20 años. Entonces estas personas ya no van a regresar a las comunidades a hacer daño como en el pasado, que regresaban después de una semana, 2 semanas, 3 meses, 2 meses y regresaban más agresivos. Entonces es importante la denuncia ciudadana y la colaboración para que se sepa dónde están estos terroristas y vayan a capturarlos. Ya escuchamos los audios también, que se sienten acorralados, que no saben para dónde irse y están conscientes que no saben tampoco a dónde va a ser el siguiente cerco, cuánto tiempo va a durar el actual y que lo único que les espera es ser capturados y estar en la cárcel. Ustedes no se han puesto a pensar, digamos, en un tema interesante, que lo de los cercos se anunció 15 días antes, ¿verdad? Y no se han puesto a pensar, por ejemplo, que van a ir a hacer otros cercos, Ilopango, Apopa, Nejapa y todo, y ustedes creen que si van a estar ahí, van a estar ahí. Me parece a mí que es parte de todo este gran entramado comunicacional, es parte de esto. Miren, yo he visto en este asunto que se habla mucho de la captura, de la extracción, pero no se habla de hacer acciones que lleven realmente búsqueda de soluciones reales y concretas a la realidad que origina este problema de las pandillas, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo por transformar la realidad social de Soyapango? ¿Qué se está haciendo por hacer realmente una intervención, más que militar, una intervención social para buscar mejorar las condiciones y la realidad? ¿Qué se está haciendo para generar empleo en Soyapango? ¿Qué se está haciendo para generar en esa enorme ciudad con más de 200,000 hermanos nuestros ahí viviendo, mejorar las condiciones de vida? La solución a la inseguridad no es las capturas, o sea, no es la solución es integral y eso es lo que hay que verlo. Y también hablemos del informe de Derechos Humanos de American Rights, ¿verdad? Que establece y le piden al presidente que detenga el régimen de excepción por la cantidad de torturas, por la cantidad de violaciones de los derechos humanos. Hay que hacer también todas esas lecturas, no solo hay que aplaudir y aplaudir esta parte, porque hay que hacer lecturas profundas a las cosas. El problema de la inseguridad lo puedes detener ahorita, pero 2 meses después que pase el cerco, que se vayan las tanquetitas, que por cierto andaban metidas en Plaza Mundo, que tiene que andar haciendo en Plaza Mundo. Pero mira, fíjate que es algo que entonces se vuelve incomprensible, y perdóname, un poco se vuelve incomprensible. Sí. Y a veces cuesta entender una postura como la que tú estás planteando cuando hay personas en el común diario o caminar, encontrarse y decir todo lo contrario, ahora sentirse más segura. La vez pasada había una titularidad en uno de los medios fuertes de nuestro país escrito que decía: Soyapango está temeroso por la situación del cerco militar. ¿Y qué más temeroso? Me decía este señor, a quien me lo encontré en la calle. ¿Y quién más temeroso no estábamos? Me dice, con ese montón de delincuentes que vivían en nuestros pasajes. Pero como no va a estar, las cosas pero no va a estar y tú temeroso, que eres comunicador, espérame. Ernesto, perdón. Tú eres comunicador y te estoy planteando un ejemplo de comunicación. Y el estudiante de economía de la U es que le quitan y le levantan y no tiene ningún tatuaje y lo meten. ¿No va a dar miedo eso? Viene el otro elemento. O sea, ayer mismo lo planteaba alguien en la que te digo. Uno cuando se encuentra en la calle, como lo ven un referente de estar acá en esta tribuna, y le dicen, mire, me dice, me gustó, me dice, cómo el policía recibió el de Guatemala, me dijo. Porque viera, me dice, ahí en el pasaje, me dice, cuando entraba gente desconocida, cómo los agarraban, los golpeaban ellos. Y entonces, bueno, ahora también, no sé si tenés ese audio. Hay que leer, ¿y por qué no lees este estudiante de economía? Sí, lo tenemos listo, oigámoslo, y para, ok, vamos sobre esa detención. Vigente por homicidio desde el 2009 y por agrupaciones ilícitas. Aparte de que sos miembro de los sitios locos salvatruchos, sos responsable del programa Libertad. Por lo tanto, vas a quedar en detención y vas a pasar al proceso nuestro judicial con una probable condena de 30 a 35 años, ¿oíste? Mírame a la cara, ¿oíste? Aquí en el país se respeta ya eso, ¿oíste? Toda tu estructura está detenida ya completamente. Y vos fuiste uno de los causantes
de los últimos hechos delictivos en nuestro país, bien lo sabes. Vos ordenaste muertes y ordenaste homicidios en nuestro país en los últimos días. Así que vas a ser requerido. Le agradecemos a la Policía de Guatemala, al gobierno de Guatemala también por la colaboración, al Centro Antipandillas de Guatemala en coordinación con nosotros y a la Subdirección de Investigaciones de Guatemala que ha procedido correctamente, de forma urgente y ágil al requerimiento nuestro de la Policía salvadoreña. Yo creo que esa acción es ejemplarizante y está bien que se haga. Es decir, ellos han asesinado, han violado, incluso pues cuando tú los ves en la calle que se suben a un bus a pedir dinero, $1, ¿verdad?, para contribución de forma obligatoria, han matado gente porque no paga la extorsión. Y vieron la expresión gestual de él, ¿verdad? Se siente totalmente derrotado, ¿no? Derrotado, y eso dice mucho para que la gente pierde el miedo no a las solo para pandillas. la gente, sino que para ellos mismos. Entonces sí, que se vean que están derrotados. Exacto. O sea, véanle el rostro a ese tipo, véanle está humillado y es necesario que el Estado humille a esta gente porque ha sido totalmente salvaje con los salvadoreños. Ya te van a llamar a la Human Rights Watch. Fíjate que parte de ese informe yo he participado como entrevistado para dar la posición, porque ellos entrevistaron también a gente a favor y a gente en contra. Entonces, como yo he manifestado que estoy a favor del estado de excepción, fui invitado para explicar por qué yo pienso eso. Y es que en territorio, digamos, cuando tú andas caminando, ellos se paran y te hablan. Voy a usar una palabra que ellos utilizan que tú la conoces. Pero debes de precisar, estás de acuerdo con el estado de excepción, pero no con las torturas, que yo lo expliqué. no con la violación. Por cierto, yo te quisiera preguntar, tú hablabas de... No, pero ¿cuál iba a decir? Que está de acuerdo. Termina tú. El garbo, ellos utilizan una palabra, no sé si todos entendemos aquí eso, porque es slang eso, ¿no? El garbo con el que te hablan ellos en la calle no es la actitud en la que él, frente a la autoridad, con periodista... Exactamente. Entonces, lo que te quiero decir, que esa ideología que ellos mantienen, ¿no?, del control de ellos, ¿verdad?, del barrio, se les cae, porque te apuesto que si allí hubiera fuerza, contenido en lo que ellos pretenden tener en sus territorios, estaría erguido, viendo de frente. Sí, sobre todo. Mira, solo quiero hacer, yo no quiero ahí, en El Salvador. Sí, pero yo solo quiero decir una cosa. Ahí lo que ves es un tipo que obviamente tiene un problema de pobreza, eso se ha generado por algo, pero él se ha desbordado en su mismo, digamos, en su mismo enojo con la sociedad, llevándose a inocentes. Entonces, al Estado o al sea de izquierda o sea de derecha, hay un elemento... no le queda más remedio que reprimir a elementos como esos antisociales que lo ha hecho Ortega en Nicaragua, y unos dirán que eran estudiantes, yo no creo que esté... Cuba con los que protestan también. Sí, pero no estoy en contra, yo no sé por qué tiene que estar contrapuesto el que tú defiendas los derechos humanos a que capturen estos tipos y les apliquen todo el tipo de la ley, o sea, que se le aplican todo el tipo de la ley. Eso tiene que hacerse, pero en el caso de los cercos... ¿Te gusta esa escena que viste? ¿No te gusta esa escena? No, claro que hay que aplicárselo, por supuesto. Solo pregunto, ¿te gusta mira, esa escena? es que es parte de un proceso y está establecido en la Constitución y lo tiene, independientemente de un régimen de excepción, es obligación del Estado, ¿verdad?, dar seguridad a los ciudadanos. Está bien, es su trabajo, lo están haciendo. ¿Qué pasa en la parte del cerco? ¿Qué es lo que no se dice? Mira, en la parte del cerco a mí me llama la atención porque estamos volviendo casi a escenas de los 80 y cuidado, que las escenas, miren lo que se originó, esos cercos militares, está establecido en la Constitución. La gente de los 80 tenía miedo y ahora ¿estás de acuerdo en eso? Te voy a dar la palabra, voy a hacer una pausa, te sigo un poco porque tú dices, tú no estás de acuerdo en el planteamiento. ¿Cómo vas a estar de acuerdo tú en tener cuidado? No, hay que tener cuidado porque, es decir, está establecido en la Constitución cuál es el rol de cada uno. Es entendible, respetable, por eso este programa tiene esa digamos, característica de tener punto y contrapunto, y aquí se está debatiendo elementos clave de una situación como la que hemos entrado este día, que tiene que ver con el resultado de la captura. El ejemplo Walter, es que es un terreno bien peligroso porque tenés que justificar yo ya expliqué. No vas a terminar de explicar, como dice ella, cuando regresemos. Se puede pensar que estás defendiendo a ese tipo. No, al contrario, jamás 7 de la mañana en punto. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Gracias nuevamente por estar con nosotros. Para el tema de la seguridad pública en el país es un tema muy sensible, decías tú, Marvin, ¿sí? ¿Verdad? En la que debes de ser muy cuidadoso a la hora de fijar tu postura a fin de poder entender precisamente los efectos per se negativos que ha tenido. Frente a una posición de crítica a alguna cosa. No, lo que pasa es que, mira, Ernesto, mira, o sea, ante ese video, evidentemente es parte del trabajo de la policía, es parte de la obligación que tiene como un ente de garantizar seguridad a los ciudadanos. Evidentemente, ¿verdad? Eso está bien. El régimen de excepción ha tenido una degeneración que ha llegado, ¿verdad?, a torturas reconocidas internacionalmente, han sentado al gobierno por eso. Mira, Human Rights Watch ya lo dijo, es innegable que hay Human Rights Watch. Es indudable que hay violaciones a los derechos humanos, no lo puedes negar. Entonces, periodísticamente hablando, tú también tienes que ser equilibrado. Si pones un video de estos, también tienes que poner un video donde la policía maltrata, porque este estudiante de la universidad que es capturado, este muchacho que es capturado, es liberado de la gente de la universidad. Es decir, la gente sale, la familia sale, le demuestran, lo liberan y después llegan a capturarlo también de manera prepotente. Y esos excesos son los que hay que denunciarlos. Y el equilibrio también, porque qué interesante es. Y evidentemente van a ser sancionados. Entonces, cuando yo hablo de eso, yo no es que esté defendiendo mareros, defendiendo delincuentes, que les apliquen todo el peso de la ley y que si se tienen que pudrir ahí, se pudren de acuerdo a lo que les caiga en la justicia. Pero quiero que quede bien claro que sí, yo defiendo la Constitución. Hay artículos de la Constitución que establecen cuál es el papel del soldado. Y hay soldados que no están respetando derechos humanos y meter a los soldados, deben de darles capacitación en derechos humanos, lo que sea. Ya que se hizo público el informe, yo recuerdo que cuando me entrevistaron, me preguntaban, ok, ¿tú estás de acuerdo? Te hemos escuchado que estás de acuerdo con el estado de excepción. Sí, claro. ¿Por qué? Pregunta, les decía yo, ¿está en la Constitución o no está en la Constitución? Bueno, sí, entonces no se lo está inventando el gobierno, está ahí, es una herramienta. Y yo utilicé la historia para demostrar por qué el estado de excepción, cuando estás en el gobierno, te puede servir para el caso, ¿no? Ahora, dejé claro también que esto es importante, es que es una herramienta que si el gobierno dice que la necesita, hay que dársela. Ahora, esto no quiere decir, les planteaba yo, que no deban de responder los militares y los policías involucrados y los funcionarios involucrados en esto, en las violaciones a los derechos humanos. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Claro, ese es mi punto y qué importante que lo estás diciendo. Pero hay una diferencia entre lo que yo digo y lo que tú sostienes. Tú no estás de acuerdo con el estado de excepción, entiendo yo. Por todas esas variables que lleva y por todo eso. Pero te lo voy a plantear así. Por toda la opacidad. Yo estuve en un debate. ¿Pero cuál opacidad? Estuve en un debate de la guerra. Perdón, que no dejan entrar a derechos humanos a las cárceles. Estuve en un debate entre la guerra de Rusia y Ucrania. Y me dejan ir una pregunta de donde hay violaciones de parte de Rusia en Ucrania de los derechos humanos. Entonces yo les tenía que decir que sí. A pesar que mi posición es prorrusa, pero también los ha cometido Ucrania. Entonces el punto es que... no solo Ucrania. Pues sí, o sea, el punto es que si vamos a hablar de que hay que combatir una guerra o combatir digamos, a las pandillas, en el caso de El Salvador, también tenés que reconocer que tenés que darle al Estado las armas que dice que necesita. Por eso, ahora contéstame esta pregunta: ¿por qué el gobierno, con su régimen de excepción tan publicitado, por qué no deja entrar organismos de derechos humanos, a la Procuraduría, pues, a las cárceles a verificar? No, esta procuradora no ha entrado, ni la Junta tampoco, ni ninguna institución de derecho. Eso es opacidad. ¿Por qué no lo dicen? Bueno, pero ¿Por qué no entran estos organismos? Mira, esas son preguntas legítimas. Claro. O sea, yo puedo. Eso es lo que estoy haciendo. Yo sigo insistiendo, lo decíamos aquí.
¿Por qué no van a las citas que le hizo la Comisión Interamericana? Claro. Porque ahí podés defender eso. Así Finalmente, es. como no podían No, pero ir, fueron... No, Comisión Sí, pero, Interamericana de ajá. Derechos Humanos. No, pero no, pasó. No, al Comité de Tortura de Naciones Sí, Unidas. ahí fue. ese sí, fueron. pero Es que al es otro, obligación ajá. ir. Al otro Al otro ni fueron, ni mandaron, ni es se que- pronunciaron. exacto, y es que es obligación ir. Entonces, tú mencionabas que hay un teléfono para denuncia. El 123, que Ellos, siempre dio ellos, 32, ellos el de decían en la Comité de Tortura que hay un teléfono, te pregunto, tú que eres abogada, que también servía para que los familiares llamaran para enterarse de la situación jurídica y a dónde estaban detenidos sus familiares. ¿Existe ese teléfono? No sé si todavía existe o cuál sea, pero al inicio habían números de teléfono habilitados para ubicar hay un centro penal que hay varias fases. Izalco. Entonces, en ese penal hay números y te dicen en tal fase, entonces tú llamas al otro número y te dicen está aquí o no está aquí, para efectos de que les lleve sus cosas. Sí. Ahora, de lo que hablábamos Sí. originalmente o de lo que decía antes Walter, Sí. nosotros siempre hemos establecido en este panel desde hace muchísimo tiempo que la parte de la represión es importante, es necesaria y es indispensable que se continúe hasta que se intente erradicar al último pandillero. Esa es la parte represiva, pero también hemos hablado de la parte preventiva, que es llegar a los territorios fundamental. con todas las políticas integrales de que permitan recuperar, crear una cultura diferente, gente con educación, gente con acceso a la salud, a un trabajo digno, etcétera, y también la parte de la resocialización, que en tema de terroristas yo creo que deberíamos de pensar sobre la pena Y hay una- Pero este gobierno- quiero gobierno solo le está terminar apostando a la mi punto. represión. En relación a todo ese tema, entonces me parece un contrasentido que nosotros cuestionemos que no se están implementando políticas integrales desde antes, cuando el territorio no era del Estado. El territorio claramente era de los pandilleros y era de los pandilleros no solamente por el terror que ellos ocasionaban y por todos los mensajes, la simbología y todo, sino que además hubo gobiernos que los empoderaron, que los convirtieron en capital político y que los hicieron crecer en términos económicos, de financiamiento, es decir, en muchos sentidos. Entonces, ¿cómo se puede entrar a un territorio a dotarle de salud a la gente, a darles mejor educación, a evitar que los niños ya no se salgan de las escuelas y que sigan ingresando en las pandillas si el territorio no era del Estado? Un Estado tiene que tener poder, debe tener una sociedad o las personas que lo componen y debe tener territorio. Si no tiene territorio, no gobernás en ninguna parte. Y en El Salvador, los que gobernaban paralelamente e imponían sus reglas eran los pandilleros. Ahora que se recupera el territorio por parte del Estado, no tienen o no van a tener eventualmente ningún pretexto para no llegar a las comunidades con salud, con educación, con generar condiciones, porque esto es generar condiciones, la seguridad de generar condiciones. Mire, este gobierno le ha apostado al militarismo. No lo neguemos. Este También gobierno le ha apostado, este gobierno le ha apostado al. También López Obrador. Pero ¿cómo saltan? No me dejan ni desarrollar mi idea. O sea, espérenme, déjenme desarrollar. No, pero es que este gobierno no le ha apostado a una solución integral. Y el militarismo. Pero sin el territorio, permítanme, que deje la idea. Este gobierno le ha apostado al militarismo y el militarismo es una solución momentánea. Es como que te tiren un humo, una luz, un luzazo, un relámpago, un espejo. O sea, claro, el militarismo te lo van a aplaudir, la gente va a estar de acuerdo, porque evidentemente hay intervención y se detiene. Pero yo siempre he sostenido que después de los 2 meses que termine el régimen de excepción, que se retiren los militares y todo, entonces vamos a poder evaluarlo. Evidentemente ahorita es aplaudible, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay una política integral a solucionar el problema de la inseguridad. Esto es temporal, esto es venderte espejos, venderte humo, porque es así. Pero el militarismo como tal no es una solución al problema de la inseguridad. Ahora, lo digo ahora y lo voy a sostener siempre. Y porque la sostenibilidad es importante. Claro, se tienen que atacar las raíces del problema. Es correcto, porque no te estalla más adelante y más grave. Exacto. Ahora, hay otra cosa que... Pero ahora tenemos un margen de tiempo de más de 20 años para hacer eso. Vamos a hablar antropológicamente del salvadoreño. Sí. O sea, ¿por qué es necesario el estado de excepción? Me preguntan si hay violaciones a los derechos humanos. Sí. Primero hay que investigar y castigar a esos violadores de los derechos humanos. Con eso. Pero hay que tomar en cuenta una cuestión cultural del país. Y esto es bien de la América Latina y es bien de eso que se conoce como, no es exclusivo de El Salvador, sino que es bien particular de los países del tercer mundo.
el ciudadano de países de tercer mundo, por la gran deuda social que ha habido, es bien ansioso. Entonces se suele ir en tropel. Te pasa en la izquierda, se habla que la izquierda tiene ansiedad, ¿verdad? De que los cambios sean ya, de que todo sea ya, y no puede ser ya. Bueno, tiene que seguir un proceso para alguien que no está comiendo, no le puede decir, no se ponga ansioso. Alguien que tiene hambre, no se en empoderar a los pandilleros para que llegaran al nivel en el que estaban. Exacto, es correcto. Alguien que tenga una necesidad urgente, no le puedes decir espérese, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Pero eso implica que se te vuelve esa deuda social que tiene que ser resuelta ya, que es un problema que tiene El Salvador, que todo urge. Todo es para allá, todo, absolutamente todo. Y eso vuelve que esta sea una sociedad agresiva y que rápido pase a la violencia. Lo ves en el tráfico, lo ves en el trato con tus compañeros, lo ves en Twitter. Mira, si en Twitter no te tiran piedras porque no se puede, pero hay emoticones para tirarte piedras. Pero fíjate, Marvin, que cuando tú les decís, mira, no necesitaban el régimen, no necesitaban los cercos, entonces le estaban diciendo a la gente, espérese, lo vamos a hacer despacito. Había algo que había caído la sociedad salvadoreña, y es en una especie de anarquía maligna, que era, mira lo que le hicieron al gestor de tráfico, un señor se la lleva, había que irlo a capturar y exponerlo. Mira cómo atropellan a la gente, cómo se salen y se dan golpes. O sea, ancianos, es decir, exacto, cómo le golpearon a un señor que bailaba en la Plaza Libertad. Es decir, si te fijas, hay una anarquía maligna que por la cuestión cultural, hay una gran hipocresía en esto de las redes sociales. Fíjate que por ejemplo, yo vi afuera de un supermercado, yo vi una señora vendiendo. ¿Cuál es la conclusión de Víctor Hugo en Los Miserables? ¿Cuál es la conclusión de Oliverio Twist o de Luis Buñuel en Los Olvidados? Que esa gente, ¿verdad? Tenés que llevarla en paz y cumplirle lo más posible, porque cuando se te desborda, esa gente, tenés que sacar el garrote. Mira, porque si no te van a afuera de un error que has dejado que esa deuda social crezca, ¿no? Eso estoy de acuerdo. Afuera de un supermercado está una señora con su canasto vendiendo fruta y al pie de ella un niño haciendo su tareita en un cuadernito, ¿ya? O sea, esa imagen en un video para mí es más escandalosa, ¿verdad? de un motorista pegándole a otro. Entonces, es correcto. La solución va, desde mi punto de vista, en la educación, en la generación de empleo, en promover la inversión, en un empleo descentralizado. Es decir, ahí podemos pasar reprimiendo y van a seguir reprimiendo, pero no se va a ir a la raíz del problema. Entonces no quiere que le cambies el sistema económico. No puedes tiene su origen en el problema económico. Aquí se necesita una gran transformación económico, el modelo de transformación social. El salvadoreño, pero más allá de eso, Tania, el salvadoreño, hay una realidad que tenés que entender, Walter. El salvadoreño no quiere que le cambies el sistema económico. Es que no quiere. ¿Por qué no lo hizo la izquierda? El salvadoreño necesita empleo, necesita educación, formarse, necesita comer. Salud, y eso necesita. Y hay un punto bien importante y bien fundamental en todo esto. Demen ustedes una obra o una acción de este gobierno que vaya en esa lógica de pensar en algo que no es autoritarismo. Yo no le voy a decir nada no hay ninguna, porque yo tampoco. Es que estamos, y no es el gobierno el que tiene el régimen de excepción. ¿Has visitado los cubos? Mira, el régimen yo lo que te quiero. Yo he visitado un par, el de San Miguel y el de Sitio El Niño. Fíjate que es interesante como para estos muchachos de esas colonias ha representado, digamos, una opción, un espacio. Pero me extraña los espacios como la cancha. Me extraña tú como antropólogo que me digas que venir y ponerle una caja de vidrio sin haber preguntado a la gente. ¿Sabes qué me dijo a mí un alcalde? ¿Sabes qué me dijo un alcalde? ¿Por qué no se hizo aquí una pequeña encuesta, ¿verdad? Para ver qué es realmente lo que nos surgía y lo que necesitábamos? Si era el cubo, ¿verdad? O era
una casa comunal o era una cancha de básquet que era. No, el cubo es una versión de una casa comunal. Sí, no, pero llegan y la ponen sin consultarle a la gente. Lo que pasa es que también pero las canchas no podían te lo digo, usarse pero lo que te estoy diciendo yo, lo que te estoy diciendo yo es que el autoritarismo, la de dónde ponerla o si todo el mundo está de acuerdo, esos son otros 100 pesos. El autoritarismo pero el concepto y el militarismo jamás va a ser solución para los problemas profundos que tiene este país. Jamás. El militarismo nos ha llevado a la solución. A mí me parece que el militarismo, yo también estoy en contra del militarismo, pero pienso que en esta coyuntura, en nuestra situación de El Salvador, es necesario y ha sido efectivo. Y lo podemos ver en los resultados de cómo la gente está agradecida y te expresa, y podemos salir y llegar a zonas donde antes no podías, y eso es más que evidente. Entonces a mí sí me parece que el militarismo, aunque no nos agrade muchos, en esta coyuntura y por cierto tiempo va a ser necesario. Y eventualmente va a tener que decrecer y vamos a tener que incrementar la fuerza de seguridad pública. Pero hoy por hoy es una herramienta indispensable, que yo creo que cuestionar la efectividad pasa por negar la realidad que estamos viviendo y ser únicamente oposición. Así como no hay que aplaudir todo, tampoco es que hay que negarlo todo. Yo cuestiono la falta de integralidad. No podemos fanatizar. Mira, cuestiono no la efectividad, cuestiono la falta de integralidad. Y creo que debe de haber detrás de todo eso también un plan de reactivación. De acuerdo, pero ¿cómo llegabas con un plan si no tenías control de territorio? O sea que en 3 años... Voy a hacer la pausa. Te doy la palabra, Marvin, cuando regresemos. Voy a hacer una pausa y me recuerda mucho lo que me decía este señor, que el titular decía, ¿verdad? Ser militar en Soyapango genera miedo en la población y me dicen, ¿y cómo es eso? Si teníamos más miedo anteriormente con nosotros. No es así la cosa. 7:19, voy a una pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente, Marvin. Quería darte la palabra y seguimos con el debate. Les invito a que seamos ordenados, préstense la palabra, no la monopolicen y si luego la regresan para seguir con el debate. Hay algo Cada quien tiene su punto de vista y es respetable, ¿no? Hay algo que debe de entenderse. Yo explicaba cuando estaba entrevistándome para ese informe sobre el hecho de que las pandillas son grupos paralegales, le decía yo, por el control que llegaron a tener del territorio. Y eso ya América Latina tiene, digamos, mucha experiencia y hay escritos y investigaciones sobre eso. ¿Y qué es un grupo paralegal? Por ejemplo, los paramilitares en Colombia, ¿verdad? O el narcotráfico en México. Entonces, ¿cómo tratás a eso? ¿Verdad? Fíjate, incluso López Obrador, que la política fue abrazos en lugar de balazos, en Zacatecas, lo último que ha pasado, ha tenido y tiene que desplegar el ejército cuando lo necesite. Ahora, estoy de acuerdo que la prevención, que la readaptación y la reinserción son los otros 3 elementos que hacen falta a la represión. Estoy de acuerdo que ahí en Soyapango, entiendo, yo no sé si hay cubo en Soyapango, pero cuando tú dices, si hubiera llegado también con desarrollo, un cubo es necesario ponerlo. Estoy de acuerdo que la cuestión del empleo, sí, no es tan simple como un cubo, pero ayuda. Entonces, exacto, para la gente, pero también empleo. A la gente le interesa más, a los jóvenes, encontrar un empleo. Estoy de acuerdo. Un empleo digno, Marvin, porque hay gente con empleo que migra. Exacto. Ahora bien, pero construir eso, Walter, lleva tiempo. Claro que lleva tiempo. Claro, y tiene que ser una política de Estado. Ahora, yo quisiera que tener bien claro, porque la licenciada Pastor estableció que está a favor del militarismo. Bueno, hay que tener cuidado con eso, porque al final el militarismo ya se toma el poder y nos va a pasar aquí lo que pasó después de Martínez, que estuvieron casi 60 años. Pero esa era la Fuerza Armada al final se toman el poder y todo eso. Mira, yo lo que creo que es importante es que hay que verlo todo en su contextualidad completa, fíjense, y no lo podemos ignorar, ¿verdad? Los gobiernos anteriores negociaron con pandillas, ¿verdad? Es un delito, hay que enjuiciarlo, pero este también. O sea, nosotros no podemos ignorar eso, no se puede ignorar esos audios, no se puede ignorar esos audios donde están negociando. No puedes ignorar que el gobierno se ha negado, digamos, a extraditar a cabecillas de pandillas y que están en las cortes y que hubo una gran maniobra en el órgano judicial para que eso no se diera. No sabemos dónde está. Que hay un CRU que lo liberaron, que le dieron un apartamento, que lo cuidaron, que está eso especificado. Entonces, eso lo tenés que explicar, ¿verdad? Lo vamos a saber.
Se va a saber, Sí, Walter. lo vamos a saber, Eso no es ahora. No saber, juzgarse. No ahora. Se También, tiene que juzgar, no también. solo saber. Igual que se han juzgado los anteriores, se así van a es. juzgar. Bueno, Yo creo que eso lo hemos dicho también. eso es importante. Pero Entonces, sobre el militarismo, Walter, yo Sí. sí pienso que por lo menos en esta coyuntura es necesario, y yo sí le doy las gracias realmente porque los militares son los que están en el territorio 24/7. Y es más, los policías van a tener que adaptarse al ritmo de los militares porque los militares están entrenados para eso. Están en estos cercos que son permanentes. Pero eso es grave lo que se está diciendo, porque es grave, es pero gravísimo es necesario. porque va Es necesario. No, es gravísimo. Lo que estoy diciendo es que la policía tiene que adaptarse al ritmo de trabajo de los militares porque definitivamente conocemos pero es inconstitucional, licenciado. Usted lo sabe, el artículo no es 168, el numeral 2 permite que del numeral coadyuve 2. con Léalo bien. No, con la salvedad que hay que hacer informes a la Asamblea sobre los avances de la coadyuvación del militar en hay las tareas de seguridad pública. Hay un protocolo ¿Qué dice y existe el la artículo? Constitución. Bueno, la función pública de la policía establece eso y en casos excepcionales la Fuerza usa el Armada ejército. supeditada a la policía, no Correcto. como usted lo está planteando, que usted está diciendo la policía es supeditada y tiene que Nunca adaptarse al dije militar. eso. Acaba de decir Solo lo que voy a tiene que aclarar. adaptarse al Tiene militar. que adaptarse al ritmo. ¿Cómo que se va a adaptar el policía al militar si es físico? al revés? Es que Sí. Al ritmo el policía físico. está acostumbrado a trabajar en un bueno. horario Bueno. fijo. Yo lo entendí. Tú sí Yo lo lo entendiste. entendí. Yo El pensé que era- militar trabaja, está 24/7 en el territorio, ahí duerme, ahí come y te Pero aguanta. como hay Pero una el caterva, policía, como hay una el policía caterva. tiene un sindicato, tiene Claro, quejas, no quieren ir al terreno, entonces son situaciones que se están yo dando. salgo en defensa de la policía. Miren, No, yo salgo en defensa de los ciudadanos, que son los que necesitan la seguridad. hay policías que han tenido que liberar a personas que han capturado los soldados de manera prepotente, violentación de los derechos humanos. Y no solo lo han deberían hecho de liberar, deberían de informar también a los militares que hacen eso. Y incluso hay grandes disputas ahorita entre los reportes que envía la policía, ¿verdad? Y los soldados no envían reportes, solo llaman a su superior y él lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero ahí hay un problema serio. Miren, el autoritarismo, ¿verdad?, mal manejado, ¿verdad?, eso se degenera en dictadura, eso se degenera, digamos, en prepotencia y genera en violación extrema a los derechos humanos. Al final se terminan tomando el poder y desplazando a los políticos. Tengan cuidado en eso. A apoyar y aplaudir el militarismo nos puede llevar, digamos, a una degeneración del sistema constitucional, porque la gran lucha que hubo en este país, la gran lucha en este país fue desmontar la dictadura para que fueran a los cuarteles, porque los militares en la Fuerza Armada se habían convertido, digamos, en los guardianes de las élites económicas y políticos de este país. Entonces, Walter, hay que tener cuidado. Eso es cierto. Lo que tú estás diciendo es cierto. Bueno, históricamente es cierto. Así es. Pero para mantener esa posición con fuerza, entonces hay que ganar elecciones. Porque el problema es que al perder el sistema que firmó la paz, las elecciones, o sea, la gente también rechaza cualquier situación o solución que provenga de aquellos 30 años que no gobernaron. Entonces hay que ganar elecciones para poner... Sí, porque... No te entendí, No, pero... es decir, lo que tú decís es cierto. Lo que tú decís es cierto. Sí. Tu argumento es cierto, lo del militarismo, pero la gente está cansada de ese juego, de que la democracia, de que la guerra, de que podemos volver al pasado, porque no le resolvió a la gente los problemas. Entonces, y eso fue culpa, obviamente, de una clase política. De repente hay gente que te dice que en las épocas de los militares había menos corrupción que hoy con los políticos. Capaz que cuando haces cuenta lo que robaron los militares con lo que robaron los políticos civiles, los políticos civiles se llevan las palmas. Miren, es que el problema, es decir, hay que ver las cosas en su real perspectiva. Acaba de decir la licenciada que en algunos lugares lo reciben con aplausos y con café. No dije bueno, aplausos. ¿usted cree que reciben con aplausos y café en la isla Tasajera cuando llegan a desmontarle sus viviendas y les botan su casa? No, ¿cree usted que lo reciben con café a los soldados? No, usted cree, no, estoy poniendo por eso. No, es un abuso a esa gente de ahí.
Va, pero ese es un caso especial. No vamos a dañar todo un programa. Es un caso específico. Un caso no puede. específico. Es como decir, ¿Usted cree que los niños del Bajo Lempa que llegaron y los capturan por una obra de teatro y cree que los reciben con café? Es un error. Ya van dos, no es uno, ya van dos. Bueno, y ya dos generan actitud. Espérate, te voy a ir poniendo más. Te voy a ir poniendo más. A ver, ordenemos, tómense un poquito de café. No, es que lo que pasa es que hay que ponerlo en su propia perspectiva. Ordenémonos un poquito en el debate. Entonces, a ver, creo, aquí hay en su esencia del debate elementos que contrapuntean en la vista general, lo que está a la vista y en lo general, que es la efectividad que ha tenido hasta este momento. Pasando, como dice en este caso Walter, sobre la base de ciertas violaciones que ahí están. Incluso el gobierno tuvo que ir al Comité de Tortura de Naciones Unidas en Ginebra, creo que está en Ginebra. Pero lo hicieron virtual, ¿verdad? En la que tuvo que estar dando explicaciones. Entiendo que se ha dado un plazo para que el Estado en un año pueda dar la... ¿Sabes qué es lo que pasa en eso? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay algo que yo sí, en lo que tú estabas diciendo, cuando citas entonces va a decir, sí, mira, no es sistemático. Lo que quiero decirte. O sea, vos y yo vivimos épocas donde los escuadrones de la muerte llegaban a sacar gente a sus casas y eso era sistemático, ¿correcto? Sí. El problema es que vayas a decir después a ese punto el país no ha llegado. Bueno, a ese punto no hemos llegado. Ahora, es más, yo te voy a citar otro caso, el de unos soldados que iban con un capitán en un vehículo y que dispararon y mataron a un muchacho. En la calle Sur City. Exacto, yendo para Sur City. Entonces, eso tú lo mencionaste y yo lo saco. Esas son actitudes que deben de ser castigadas. La del Bajo Lempa. Los militares no van a condenar todo un programa. Bueno, es que ahora, mira, si aplicas esta lógica, un poquito al pasado, dice, no, haber matado a un arzobispo, no fue uno. No, es que eso era sistemático. Fue uno. Mira, ¿sabes qué pasa? Por eso te planteé el caso de los escuadrones de la muerte. No, te estoy planteando eso porque lo que sucede es que esto después se degenera. Exactamente. Se degenera. Entonces, al degenerar... efectivizar los controles y las investigaciones. Y las denuncias de la gente. Y dejar que los fiscales investiguen realmente y nos salgan diciendo de forma aventurada que ya depuraron 15 casos y que se determinó que no hubo... Yo creo que hay que hacer... Sí, o sea, eso es bien, yo en eso estoy de acuerdo y admiro y respeto el trabajo que hace la UCA, que hace Cristosal, que están haciendo Acción Ciudadana, porque ellos están ahorita, y la gente que denuncia eso, porque ellos están documentando estos momentos, ¿verdad? En los que después va a servir todo eso. Incluso la demanda que ha presentado el Faro, para que por primera vez sepamos cómo, y es importante quién intervino los teléfonos. Eso es importante. En especial las narraciones que hacen las personas que estuvieron detenidas y que fueron liberadas porque fueron inocentes. Claro. Esos son los testimonios más importantes de todos, porque son los que van a permitir individualizar responsabilidades. Con eso me alegro, porque no están estos organismos defensores de derechos defendiendo a delincuentes. Ni con mi posición estoy defendiendo también a... Vamos a ver, señores, la Comisión Ad Hoc especial del tema de pensiones ya comienza a expresar sus puntos de vista con relación a algunos elementos que en primera instancia fueron expuestos y que dejaron más preguntas que respuestas, ¿verdad? Eso es bien interesante. Ayer decían, ahí hay muchos elementos que vamos a traer a colación. Pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, el tema de la... Voy a comenzar contigo, Tania. ¿Qué piensas ya de las primeras deliberaciones que se están dando en la Comisión Especial Ad Hoc con el tema de las pensiones? Yo lo dije al principio, a manera así en términos generales, que ya están saliendo ciertas posiciones de los diputados oficialistas con respecto a cómo llega, a la primera versión que se dio por parte de quienes se volcaron a ser portavoces de la presentación de esta propuesta. Es decir, a aclarar, por ejemplo, el tema de las pensiones VIP, a aclarar el tema, la situación de las AFPs y otros puntos ahí, como por ejemplo el famoso término del dulce envenenado, del cual hablaba nuestro buen amigo Patricio
Pineda, De que para aquí una me lo dijo a mí y se mesa le para una volvió, pensión bueno, y digna. ya fue retomado por una diputada oficialista. Es que la verdad dijo que ese 25% de retiro de las pensiones que vino a afectar el fondo, dijo, era realmente un dulce envenenado, y esa es la famosa palabra de Patricio, un dulcito envenenado. Cuidado, decía. Sí. Bueno, ahí están los varios elementos. temas, pero por lo menos en cuanto al, ya que empezamos con las pensiones VIP, han dicho que es un error de redacción, que lo que se debe entender es que sí van a ser de efecto retroactivo, que van a agregar un artículo más. Yo creo que eso está clarísimo, que no se le puede permitir por parte de la población a esta asamblea que permitan que las pensiones VIP continúen y que Sí. no sean, que a partir de esta reforma hacia adelante no pueden haber, sino que estas actuales, que a pesar de que vayan a empezar a hablar de derechos adquiridos, se entienda que van a ser también de un techo de 3,000, que incluso podríamos discutir si sigue siendo alto, si la comisión Pero de la puede ser AFP de retroactivo. 1%. Si estuviera Julio Valdivieso acá, se- quien tú respetes y él te quiere mucho, te preguntaría, ¿y eso es retroactivo según la ley? Sí, yo creo que Ahí hay un- entraríamos en conflicto Sí. con el IC, porque a mí me parece que está facilísimo fundamentar la materia de orden público. Debe prevalecer el interés general sobre el interés particular. Además, algo que es tan manifiesto o que es tan expresamente y que es de forma manifiesta injusto, que representa gráficamente en una ley la desigualdad social, el trato de ciudadanos VIP en detrimento del resto, no puede ser avalado por esta ni por ninguna otra asamblea. Si todas las anteriores lo hicieron, problema de ellos. Pero esas pensiones VIP no solamente deben desaparecer, sino que tenemos derecho a conocer quiénes eran, sea por parte de la Asamblea, sea por parte de la Fiscalía. Me parece que es la Asamblea la que debe dar a conocer esa lista, porque si va a ser materia de orden público, para efectos de retroactividad, creo que tenemos todo el derecho y exigimos conocer los nombres de estas personas a las que el resto de cotizantes ha estado manteniéndole su pensión VIP y cobrando una pensión de $100, $200 en todo este tiempo por mantenerles a ellos una pensión por la que ni siquiera cotizaron, por la que no abonaron, sino que se les dio por decreto. Es decir, 684 personas que de forma injusta se han estado enriqueciendo, no se le puede avalar jamás a través de ninguna ley, reforma ni ratificación un derecho que pasa por encima del derecho de las mayorías. Es muy fácil argumentar por parte de cualquier sala de lo constitucional el hecho de la materia de orden público, el efecto retroactivo de esta reforma y que esas pensiones VIP desaparezcan no solamente de aquí hacia adelante, sino que de aquí hacia atrás también. Parece que van a dejar en 3,000, ¿no? Se veía ahí la noticia que Sí. estaba poniendo nuestro Vale, productor. hay un morbo, ¿verdad?, en relación a esto, pero investigando más sobre esta situación, yo creería que quien tiene los datos de cuánto se paga es las AFP, porque son las que lo pagan. Entonces la comisión que está analizando, yo le decía al diputado Juan Carlos Mendoza que estamos en un panel en otra plataforma, que llamen a las AFP para que ellos les den a ellos la lista, ¿verdad?, que les expliquen, porque parece ser, según yo he podido investigar, y ellos tendrán que ver eso, es que no hay pensiones, habrán 3 pensiones lo más que sobrepasan los $6,000. Parece ser que no es cierto que hay pensiones de 15,000, 20,000, 25,000. Bueno, pero aquí Parece nosotros hablábamos de las de 6,000. O las que hoy son VIP. Ahora VIP. bien, entonces habría que llamar a las AFP y que expliquen. Y desmentir también el mito de las pensiones de 25,000. Por ejemplo, además de eso, también explicar, porque si el fondo que ellos han, ¿verdad?, recaudado, ¿verdad?, les permite tener eso, ¿por qué les vas a...? ¿verdad? Es decir, son una serie de cuestiones. Lo que sí es que en la ley, ¿verdad?, lo que dice el 98 en su inciso final, que no van a pasar las pensiones de $3,000, lo contradice el 157, ¿verdad? Ahí estaba el punto Ayer contradictorio, hablaron, pero ayer, de acuerdo, es decir, Exactamente. Entonces, lo que hay que hacer... decir que se le va a bajar, pero allá te dice que no se mantiene según el mismo documento que han llevado ahí, Claro, que es se decir, van a mantener y no van a ser Lo que tocados. Sí, están ¿te explicar. acordás que cuando hablamos de eso, cuando te dije, De mira, pero es acuerdo. que el ministro de Trabajo nunca te dijo, ¿verdad?, que va a ser... Pero ahora en la retroactivo? comisión los diputados están diciendo de que no puede ser yo eso. recuerdo que explicó Entonces, ¿cómo? la diputada Entonces Callejas lo que hay que ver se es trataba que de un si en tema
forma de como este es un anteproyecto, redacción, ¿va? correcto. Este sí, van a tener que ser Entonces, modificados. cuando ya esté aprobada la ley, veremos si le han Así quitado es, porque eso sería o no le han imperdonable quitado no hacer eso, ¿va? retroactiva la prohibición de ¿Verdad? máximo Porque de se han dicho, $3,000. la ley tiene muchas contradicciones, ¿verdad? En lo que hemos podido leer. Se decía que no se iba a tocar el fondo de pensiones, pero sí se va, en el anteproyecto sí se establece, y ya no la limitación que hay ahorita, que es del 50%, sino que en esta parte hacer el 100%. Ahí está. Ahí Va a está ser el el truco. 100%. Ahí está el truco. Y quiero explicar dice, eso yo. Y dice Sí. que va a ser a través de certificados obligatorios. Eso es tremendo. ¿Verdad? Eso es Que tremendo. los van a tener que comprar las AFPs, que los va a emitir Con una tasa de el 7% Estado. fija. Con una A tasa diferencia del 7%. 1% con el que han estado. Traducirlo en español para Traducir, entenderlo. vaya, mira, un poco Bien sencillo. mi planteamiento es este. Primero, que yo no creo que a estas alturas que sea un error, de error de dedo o un errorcito que se le fue. No, es Como una sea, yo creo que tremenda. tienen que corregirlo. Bueno, es una tremenda irresponsabilidad por el nivel de implicación que tiene esa ley. Y una ley que lleva semejante error, o como dices tú, algunas contradicciones, no hombre, o sea, es una cosa seria. Mira, toda transformación y reforma de las AFP lleva algo que nadie ha hablado, que se llama estudio actuarial. Es correcto. Y es importante, Ernesto, el estudio actuarial, Interesante. pedirlo, porque el estudio actuarial lleva básicamente Riesgos. varios parámetros. El parámetro de la cotización, el parámetro de la Estudia. edad, el parámetro de la política de inversión, la política de beneficios y cómo lo vas a financiar. Fíjate bien. Eso hace un Entonces, estudio, es Aquí un estudio tuviste completo. un Por eso, economista que habló no, estudia el riesgo del y la actuario, capacidad de lo del que actuario tú- que contrató el gobierno para hacer el Entonces, estudio. claro, ¿qué están pidiendo los economistas? Y lo que debería de estudio pedir los actuarial. periodistas y el país entero es dónde está el estudio actuarial sobre la cual este gobierno propuso esa reforma de ley. Fíjate, Eso primero. por alusión, espérame, Sí. solo por alusión, Sí, así no, te está bien, robo está un bien, segundo. sí, está bien. Yo cuando traje al especialista actuarial, Mauricio Chavarría, le dije, ojalá los diputados lo lleven a usted para que pueda darles ese escenario, lo puedan tomar en consideración y puedan ver las diferentes aristas que estudia un actuario. Sí. Un actuario es el que te estudia los riesgos, ¿verdad? Y te antecede y te coloca también las perspectivas de proyección, la sostenibilidad y proyección, sustentabilidad así de un negocio, de una Exactamente, inversión, sí. especialmente en seguros. Entonces, que habla de y en este sostenibilidad caso, del previsional. financiamiento del... Voy a hacer una pausa y te Ahora, doy la palabra cuando correcto, regrese. cómo no, ¿Ok? está bien, Te doy la perfecto. palabra. 7:40 y ¿cuánto? 46. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, corremos en el tiempo. Sí, Quede bueno, darte la palabra. rápidamente, las AFP recogen el dinero de todos nosotros los trabajadores, ¿verdad? Y hay un articulado de ley que a ellos les permite, digamos, poner el dinero nuestro pues, a que gane un poco de intereses, digamos, en ese sentido. Pero legalmente había un tope que el gobierno solo podía, las AFP solo podían, digamos, como poner en búsqueda de mejores intereses el 50% de esos fondos. ¿Cuál es la gravedad de esta ley que se está aprobando? Que le han quitado ese tope y lo han pasado al 100%. Eso es gravísimo. Lo que está aquí es que tenemos, en verdad, el robo del siglo va a ser este. Los 2.000 millones y pico que hay los van a succionar porque ese es lo que está detrás de esta reforma. Ojo, lo de los VIP un poco para distorsionar y no. Ese es el fondo. ¿Por qué quitaron el tope? Es como una letra de cambio, que llega el gobierno y le dice a la AFP, mira, aquí está esta letra de cambio, dame eso. Y se lo tienen que dar, pero había un tope al 50% de nuestro fondo. Hoy queda eso liberado. Ojo con eso al pueblo salvadoreño. Y a las organizaciones sociales ya están protestando, los docentes aclaren esto de la pensión mínima. Eso no es un errorcito tampoco. Entonces, aquí hay una cosa gravísima porque eso se va a volver insostenible para las próximas generaciones. Y ojalá, nosotros sabemos que este programa lo escuchan, nosotros hemos hablado aquí que se hubiese creado, si no se pudieron quitar las AFP privadas, bueno, haber creado el Banco de los Trabajadores. Pero que lo se puede establece. reducir todavía Entiendo más que del lo van a 1%. crear. Bueno, ojalá. Entiendo que van a meter un actor más Ajá. para que decida la población a dónde irse. Ojalá, Entiendo que van hombre, a que nos crear explique, nos Que tengamos escuche. opción. Abrir el mercado. como parte de la competencia que en su momento se dio. Yo lo que entiendo es que esta reforma plantea una mejoría para las pensiones pequeñas, ¿verdad? Que la suben a $400 y está bien.
Ahora bien, ¿es sostenible esto en el tiempo? Porque, ojo, ¿verdad? Este gobierno puede tener toda la buena intención de mejorarle las pensiones a los que ganan menos. Está bien. Pero va a venir otro gobierno y va a decir, miren, fíjense que ya no hay dinero, ¿verdad? Porque esa reforma que se hizo en el 2023 no era sostenible. Entonces ya no tenemos pisto y yo lo que les voy a dar es $100 y una galleta en Navidad. Entonces, entonces, ¿y qué va a pasar cuando ya se quiera jubilar la gente que hoy tiene 20, 30 años? Le van a decir que no hay dinero. Claro. Entonces, ese es algo que deben de ser responsables. Pero el 1% de comisión todavía te parece razonable o excesivo. Pero es que en teoría se lo han subido, era 0.9 y hoy va a ser 1%. Sí. Porque como era 1.9. Sí, es cierto, un punto por los seguros. Y hoy era 0.9. Debería ser de 0.9 para 0.5. Debería, no pero subirle bueno. Todavía. Ahora bien, entonces, ¿qué es? Voy a secundar tus palabras, me parece bien, porque ser sostenible esto, ¿de dónde va? Sí. Entonces, una salida, porque no solamente el Banco de los Trabajadores. En el estudio actuarial tuvo que haberse proyectado esa sostenibilidad. ¿Qué podrían ser las salidas? Pero, por ejemplo, hagamos cuenta. En teoría, por los intereses que no se han pagado, porque no se hizo la reforma a tiempo, cuando se dejó de usar la tasa LIBOR para pagar los intereses, ahí se han perdido 4.000 millones. Entonces, y si hacemos cuenta de lo que han ganado los dueños de las AFP, que son 2.700 millones aproximadamente, ¿de cuánto estamos hablando? De casi 7.000 millones de dólares que el fondo de pensiones pudo haber tenido y que no los tiene. Entonces, el Banco de los Trabajadores permitiría que nosotros, los dueños, 800.000, que somos los que estamos en el sistema, podamos ahí usar tarjetas de crédito. Y quizás se motive a que más. Tener las aseguradoras también, ¿verdad? Tener ahí, digamos, la AFP. Y sabemos que esas ganancias y esos intereses irían no a 48 personas, ¿verdad? Sino que irían al fondo de pensiones y podrían de algún... Y eso, ojo, eso es tratar de hacer sostenible, bueno, pero no es la panacea. Esa fue nuestra propuesta en el programa anterior, ¿verdad? Esa no es la panacea, obviamente, lo que estamos hablando. Y ustedes dijeron que el mercado iba a hacer que a las otras ya se iban a ir la gente para allá y las otras iban a ir. Porque si a mí me pones, digamos, a elegir entre una AFP que no va a ir su ganancia a personas particulares, mejor decirlo que vas a enriquecerlos más. Exacto, sino que a un fondo para todos común, pues está bien. O sea, yo me iría con esa AFP, donde no le estás dando a ganar, porque cuando dicen un punto, pues sí, pero es que estamos hablando de millones. Y ese porcentaje que abren que pueden prestar el 100%, ¿cómo lo ves? Y otra cosa que hay que considerar, es un Banco de los Trabajadores administrados, porque sería privado, no sería público, porque los dueños somos los que estamos en el sistema. Cuando ves desde que privatizaron la banca hasta cuando la venden, ¿verdad? El negocio se hizo como por 2.000 millones de dólares. Es decir, el banco es rentable. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, eso significa que bien administrado nos puede dar créditos para casas, para vehículos. El Banco de los Trabajadores puede funcionar así. Las AFP, hoy que te retiras, una gente de 60 o de 55 años sigue siendo útil. Claro. Entonces puede ir a emprender otra cosa. ¿Por qué las AFP en vez de solo arman excursiones y presentaciones de teatro para la gente de la tercera edad? ¿Por qué no les dan créditos a los ya retirados para que puedan usar, digamos, eso como un emprendimiento? No está contemplado. Para trabajar con los nietos. No está contemplado. En la ley pues sí, pero te fijas que nadie habla de eso. Sí, claro, es que no está ¿por qué no crees que no está contemplado? Porque no les interesa eso. Bueno, entonces, en conclusión, esta reforma no es integral, primero, lleva enormes riesgos, enormes contradicciones. Bueno, ¿qué va a pasar con el movimiento social, los trabajadores realmente? Hay un montón de preguntas. Queda ya todo llegaron ayer a dar su punto de vista, entiendo, ¿o no? No. Afuera llegaron. Los sindicatos. Algunos han llegado. Afuera de la asamblea, no han entrado a la comisión todavía. No han llegado, no han sido convocados. Unos sí, otros no. Exacto, unos sí, otros no. Okay. Que los escuchen. Bueno, la verdad que el tiempo se nos está, o ya se nos fue, ¿verdad? Se nos fue ahí, definitivamente. Es un tema del cual nos va a dar mucho más que hablar por delante. Sí. Quiero de nuevo hacer énfasis en reconocer el profesionalismo de cada uno de ustedes para poder expresar sus puntos de vista independientemente si es consecuente con el de otro, y eso de alguna manera nos hace como Grupo Megavisión y a este servidor sentirnos satisfechos de cumplir con esa misión de ofertarle al televidente
una plataforma de opinión periodística donde convergen los diferentes pensamientos yo quería también corrientes de país. decir algo también, Ernesto. Yo estuve en el aeropuerto y una familia de allá de Bolívar, de la Unión, me dijo, mire, lo miramos en familia, y me saludaron y les mando pues un enorme saludo. Y también quiero saludar y mandarles un abrazo a todos los troles que se activan, ¿verdad? Distorsionando nuestras palabras y todo. Sí. Bueno, es parte de este juego comunicacional. Desde ya les mandamos un abrazo. Un abrazo, ¿verdad? Bueno, esta semana yo planteé mi posición pública de lo que pienso de ellos. Sí. Así está bien. No, es parte, y es parte de este rejuego, ¿verdad? Y la gente yo siempre les he dicho a nuestros televidentes, miren, participen, pero háganlo con respeto. Claro. Sin ofender, sin deslegitimar a alguien o y sin descontextualizar también todas las cosas. El que grita más fuerte. Porque no se trata de eso, sino que de aportar. Así es que de verdad les reconozco eso. Quería cerrar ese ciclo del programa. Haciendo ese reconocimiento, gracias a ti, Walter, gracias también, Marvin, gracias a Tania. Les agradezco muchísimo y si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes. Buen fin de semana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante. Les invito también a que no se pierdan Radio Fuego, estación del grupo Radial Megavisión. Hoy a las 7 de la noche tiene Choque de Opiniones, otro programa también muy interesante para conocer el punto A y B de los temas vigentes de país. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.